nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra, comentando hoy las lecturas del domingo 22º del tiempo ordinario, ciclo B. Y nos acompaña hoy como invitado nuestro hermano el diácono Martín Rosado, delegado del arzobispo para los temas y los asuntos diaconales en la arquidiócesis. Bienvenido, Martín. Bienvenidos y saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos unas lecturas, como siempre, muy ricas y que tienen siempre una gran enseñanza. Las lecturas de los domingos siempre están escogidas para que sean las más importantes, las más fuertes y de las que más se puede, diríamos, crecer, aprender para alinear nuestra vida con esa palabra. Tenemos hoy, la primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, porque el tema es precisamente el tema de la ley, de los preceptos, de lo que supone cumplir preceptos, de lo que supone vivir la ley y cómo esa ley es expresión de la voluntad de Dios. El problema de fondo aquí es cuál, antes de entrar a comentar las lecturas, pero el problema de fondo es el siguiente. La ley que expresa la voluntad de Dios y que está, fundamentalmente para los judíos en los primeros 5 libros, en el Pentateuco, de manera particular el Deuteronomio, que es el que estamos leyendo hoy, ese fragmento, esa ley que es expresión de la voluntad de Dios, con el paso de los tiempos nos hemos fijado más, o se han fijado más los judíos en el cumplimiento externo de lo que allí está prescrito. Claro, hay un cumplimiento externo porque somos materia y espíritu, no puede ser solamente un cumplimiento espiritual, tiene que ser material, pero si uno entonces le da tanto peso al tema de lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir, cómo me tengo que poner o lo que tengo que lavar, pues claro, eso opaca lo que es el sentido profundo del precepto y entonces ya se va desdibujando lo que tiene que ser la voluntad de Dios detrás de ese precepto. Tiene que haber un balance entre las dos cosas y que una cosa te lleve a la otra. Claro. O sea, no solamente nos vamos con lo espiritual mucho, porque dejamos lo humano. Y si nos vamos mucho con lo humano, dejamos lo espiritual. Tiene que haber un balance en ese sentido. Ese es el problema, ¿no? Y entonces eso es lo que Jesús va a atacar. Ese problema se complica con el hecho de que los comentaristas, maestros de la ley, con el paso de los siglos habían ido entresacando cosas que ya no estaban escritas directamente en la ley, sino que eran conclusiones, eran, diríamos, como corolarios de lo que estaba ahí expresado, como algo que ellos deducen que tiene que ser, si lo que está escrito es así, pues entonces ellos... Y todas esas otras cosas que no están estrictamente en la ley, se suponía que era a fin de explicitar, profundizar más lo que estaba detrás del precepto. Pero resulta que muchas veces se han convertido, que es la acusación que le hace Jesús en el Evangelio, como vamos a ver, contra el precepto. Sí, salían en contra, eso quizás llega a ser por la costumbre, quizás por las experiencias que tenían, pues lo ponían como que era ley. ¿Sí? Y no era ese punto. Porque eran explicaciones de expertos de la ley. Entonces dice, bueno, como el mandamiento dice esto, pues eso también supone que hay que hacer esto así asado. Entonces, pero resulta que nos enfocamos en hacer esto así asado y ahora resulta también que esto va obviamente no quizás contra la letra, pero sí contra el espíritu de la ley. Es lo que vamos a ver en el Evangelio, que Jesús les dice, pero es que esto no puede ser. Es decir, se han olvidado de la ley. Y el problema es el siguiente, cuando uno ya no cumple la ley, por las razones que sean, incluso buenas, puede ser la razón de encontrar con más profundidad lo que la ley quiere expresar, que en este caso no resulta, puede ser muchas veces concentrarme en cumplir con lujo de detalles, hasta el más mínimo detalle, como hacían los fariseos, pues cuando me enfoco en eso, se me olvida lo que está detrás de la ley. Detrás de la ley, ¿qué es lo que está? Cumplir la voluntad de Dios. Y Dios es amor. Por lo tanto, la ley está escrita para que vivamos plenamente el mandamiento del amor. Correcto, y ahí está envuelto la obediencia también, está envuelto en eso. O sea, no obedeces esto, pues entonces estás haciendo mal. Y como hacían ellos, que todo era pecado, todo era malo, todo era impuro, pues al tú no, por ejemplo, lavarte las manos, ¿eso es impuro? Pues no. O sea, nos íbamos un poquito más allá. Claro.
esa es la idea. Así que vamos entonces un momentito, la primera lectura. La primera lectura es muy sencilla, la primera lectura son la introducción del capítulo 4, que es el que leemos en este domingo, y básicamente es una introducción a todo el capítulo. En el libro de Deuteronomio, como sabemos, van a estar los 10 mandamientos expresados, los famosos 10 mandamientos que todos conocemos de memoria, pero van a estar presentados en el capítulo siguiente, en el capítulo 5, y luego desarrollados extensamente en el resto del libro. De lo que se trata aquí es de que haya una fidelidad a lo que Dios ha expresado en la ley que quiere que se haga, porque esa es una fidelidad a la voluntad de Dios, que como ya hemos dicho, está expresada en la ley. Cumplir la ley es cumplir la voluntad de Dios, esa es la estrategia, esa es un poquito como la idea. Entonces, cumplir los preceptos es sabiduría, dice el versículo 6. Y claro, donde se cumple la voluntad de Dios, como decimos el Padre Nuestro, pues está presente Dios. Por eso decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Son prácticamente sinónimos. Es porque donde se hace su voluntad, está su reino, está Él presente, está Él, su voluntad se expresa, pues está Él presente actuando porque hacemos lo que Él quiere. Entonces, esa es la idea de la ley. Lo mismo que nosotros decimos en el Padre Nuestro, porque eso no ha cambiado. Así que al cumplir la ley, pues Dios se hace presente en su pueblo y, como dice el mismo texto en los versículos 6 al 8, que ya es el final de la lectura de hoy, se expresa, el pueblo de Israel siente ese orgullo sano por decir, bueno, tenemos un Dios que nos acompaña, que nos dice lo que tenemos que hacer y que se hace presente cuando hacemos lo que Él nos dice. Correcto. Y por eso nos acompaña, nos ampara, nos protege y nos guía. Y que muchas veces cuando no cumplimos la ley nos sentimos solos, que es lo que el Señor quiere, o sea, Claro. que le hagamos caso a Él, pero si no lo obedecemos, entonces como que nos sentimos alejados de eso. Claro. Y Él lo que quiere es que nosotros vivamos sus mandatos. Claro, eso es así. Bueno, este ya introduce la primera lectura para entrar en el Evangelio en los próximos segmentos. Pero, como siempre hacemos en orden las lecturas, vamos a hacer la segunda al regreso de la pausa. Nos vemos enseguida. Saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo 22º del tiempo ordinario, ciclo B, con nuestro hermanito, el diácono Martín, que nos acompaña. Habíamos prometido antes de la pausa que veníamos a la segunda lectura, y eso es lo que vamos a hacer. Esa segunda lectura está tomada este domingo de la carta del apóstol Santiago. Ustedes saben que Santiago es muy directo cuando habla, ¿verdad? Y bueno, el fragmentito que leemos hoy, que es del principio, los primeros versículos de la carta, pues es así, tiene ese estilo. Nos dice, como idea importante preliminar aquí en Santiago, es que hemos sido engendrados por medio de la palabra de la verdad. Esto es muy importante porque en veces anteriores hemos hablado del poder, del valor performativo de la palabra. Es decir, la palabra no solamente comunica ideas, sino que la palabra hace lo que dice. Obviamente si se lo permitimos porque somos libres. Es decir, si no queremos, pues podemos exponernos a la palabra, leer la palabra, es más, sabernos de memoria la Biblia, poderla recitar, pero yo sigo haciendo lo que yo quiero, pues eso no sirve para nada. La idea es que si yo quiero que la palabra se cumpla en mí, la palabra tiene ese poder de transformarme. Santiago dice, engendrados por la palabra de la verdad, engendrados como hijos de Dios, ¿Sí? por la palabra de la verdad que es el Evangelio, que es en general la palabra, pero de manera particular el Evangelio, donde es una palabra que comunica la manera de ser que Dios tiene para nosotros, para que seamos de esa manera. Sí, y lo vemos cuando dice de la palabra, aunque esta es la palabra era Dios y la palabra estaba en Dios. O sea, que esa palabra que sale de Dios es la que nosotros nos debemos de llevar y guiarnos por ella, para entonces pues cumplir y vivir lo que el Señor nos pide, como nos dice Santiago. Correcto. Santiago pues aterriza inmediatamente después de haber dicho estas cosas, le dice, perfecto, la palabra nos engendra, pero la verdadera religión no es simplemente limitarse a escuchar lo que dice la palabra y qué bonito está, o como digo ahorita, aprendérsela de memoria y saberla recitar completa. No, es sobre todo, ni tampoco es practicar ritos, que es lo que aparece en el Evangelio nuevo, que lo vamos a comentar. Es decir, no es al pie de la letra, bueno, por ejemplo, para nosotros, bueno, hay que pararse, hay que arrodillarse, hay que juntar las manos, hay que repetir tal frase, pero después yo hago lo que yo creo. Claro, ese es el gran problema que tenemos los seres humanos. Es decir, que nuestra libertad siempre se enfrenta a tener que tomar la decisión, o hago lo que Dios quiere o hago lo que yo quiero.
Correcto. ¿verdad? Es decir, como le escuché decir hace poco al obispo Munilla, que citaba a un pensador, que no me acuerdo del nombre, pero estaba muy buena la frase decía, o creemos en Dios o nos creemos Dios. Ese es el gran dilema del ser humano, es decir, o yo hago lo que yo creo, porque yo soy Dios, digo, no lo digo de esa manera, no lo verbalizo así, pero si yo no hago lo que Dios dice, hago lo que yo quiero, pues yo soy Dios. Sí, sí. Se hace lo que yo digo. Eso es como delante de Dios, delante de los demás, pues hago las cosas bien. Después, fuera de ello, pues hago lo que me da la gana. Claro. Y no, uno tiene que ser el mismo Claro. en todo lugar, tiene que ser transparente en el mismo lugar y uno tiene que ser como es en todo momento. Entonces, volviendo a la carta, pues obviamente Santiago aterriza y dice, bueno, aquí lo que está en juego es el amor. Y él lo concreta en el servicio y en el amor al prójimo. Santiago nos da varios ejemplos de lo que es la verdadera religión. Fundamentalmente se trata de vivir el amor, vivir la caridad y no dejarnos arrastrar por los criterios del mundo. Son criterios egoístas que van justamente opuestos a precisamente lo que es vivir el amor. Correcto. Entonces por eso él lo dice de esa manera, atender huérfanos y viudas y mantenerse incontaminado del mundo. ¿Okay? Por mundo no es que el mundo de la creación sea mala, sino que el mundo se refiere a todo aquello que se opone a Dios, que va justamente contrario, criterios egoístas versus los criterios del amor. Correcto. Así que no dejarse contaminar por los criterios egoístas, que eso no es fácil, y vivir precisamente el amor, que tampoco es fácil. Es decir, buscar el bien del otro, ese es el amor. Sí. ¿Cómo yo busco el bien del otro? Pues esa es la verdadera religión y cómo yo me empeño con todo lo que soy y tengo en buscar el bien del otro. Y no ser egoísta en ese momento, sino hacer las cosas para ayudar al otro. Correcto. Al otro. Y que que nosotros ayudemos al otro lo lleve a Dios, porque no es hacerlo para buscar un premio nosotros, Claro. sino es para que a través de lo que le digamos o del ejemplo lo llevemos a Dios. O sea que, resumen, nos dice Santiago con ese estilo directo que estamos comentando, no se trata de la verdadera religión simplemente de escuchar la palabra, tampoco se trata de practicar ritos, se trata fundamentalmente de rechazar los criterios egoístas para vivir el amor, para Correcto. buscarnos, ponernos al servicio del otro, para buscar el bien del otro. Muy bien. Bien, fíjense que esta lectura realmente no va directamente, bueno, siempre va directamente porque el fondo de la ley no es otro que vivir el amor. Pero quiero decir, no está relacionada con la primera y el Evangelio, que siempre van de la mano. Pasemos un momentito al Evangelio, que lo completaremos luego de la pausa en el último segmento. En el Evangelio de hoy nos encontramos una lectura de San Marcos, capítulo 7. Y es básicamente el tema que ya anticipamos al comentar la primera lectura. El tema de cómo se va deteriorando, se va degenerando lo que es un cumplimiento de la ley que busca lo que Dios pretende al dar el precepto. Y se convierte entonces, por un lado, en la materialidad del acto, pero desvinculado de la razón y del fondo que Dios quiere, que es que vivamos el amor, o, por otro lado, se convierte en preceptos derivados de esos, que incluso se convierten en preceptos que van contra el que Dios ha dado, que tiene como finalidad vivir el amor, porque esa es la finalidad de todo. Entonces, nos encontramos con que el Sanedrín envía desde Jerusalén un grupo de escribas y de fariseos, nada más y nada menos que de escribas y de fariseos, para ver qué es lo que está pasando, cómo vamos a chequear qué está haciendo. Vamos a ver qué está haciendo. Vamos a ver qué está haciendo el tipo este, que es un poquito extraño, está diciendo cosas extrañas, la gente lo sigue, anda con unos discípulos por ahí detrás que van detrás de él, y entonces se encuentran con que los discípulos comen sin lavarse las manos. Eso es una tragedia. ¿Sí? Porque está el tema de impureza. Siempre vale la pena explicar el tema de impureza. El tema de impureza para el judío no es, se trata de que es una impureza para poder rendir culto a Dios. Ese es el tema de la impureza. O sea, no es una impureza de que la mano esté sucia, no es un problema de higiene. Es un problema de que ellos, llevando las cosas al extremo, habían convertido el hecho de que como no puedo entrar en contacto con nada que sea declarado impuro, no puedo entrar en contacto con nadie que sea declarado impuro, por ejemplo, los paganos, o entrar en un lugar pagano, o en casa de pagano, o entrar en contacto con comida. Con los enfermos también, los leprosos. Correcto, los leprosos que tenían el problema de que estaban... o sea, no puedo entrar en contacto con nada de eso porque me adquiero la impureza legal, que me impide ahora estar, diríamos, de buenas con Dios, rendirle culto a Dios, y por lo tanto queda excluido del pueblo de Dios. Hasta tanto yo realice los actos que me vuelven a superar esa impureza y me ponen otra vez en comunión con el pueblo.
Continuamos comentando el Evangelio al regreso de la pausa. De regreso, saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo 22º del tiempo ordinario, ciclo B, con nuestro hermanito, el diácono Martín. Ya habíamos explicado el tema de la impureza legal, que impide que el judío pueda llevar a cabo el culto que Dios se merece y por lo tanto queda excluido de esa comunión, de ese pueblo cultural, de ese pueblo que puede adorar y estar, diríamos, de buenas, dicho en lenguaje coloquial, con Dios, por lo tanto queda fuera del aire. Y para eso hay unas normas para superar ese problema de impureza legal y poder regresar a la normalidad. Entonces, entre ellas estaba el tema de lavarse las manos. O sea que, de nuevo, no podemos confundirlo con un tema de higiene, sino un tema de pureza legal. Los fariseos ven desde fuera, dice, esta gente está comiendo, no se lava las manos, pues están comiendo impuros, porque no se han lavado las manos. Porque se suponía que cuando un judío regresaba de la plaza o de haber estado en un lugar público, se lavaba las manos porque no sabía si allí había alguna persona que no era judía o había estado expuesto a algún artículo, alguna cosa que no se sabía. Entonces, bueno, pues ellos por precaución se lavaban las manos. Entonces, ya eso era una norma a rajatabla, había que lavarse las manos. Así que los discípulos de Jesús no se lavan las manos y por lo tanto comen con manos impuras. Sí, y lo vemos en otros pasajes, cuando se lava los pies, que no te lavaste los pies antes de entrar aquí a la casa. También cuando vemos, un punto muy importante, cuando la de flujo tocó a Jesús, sí, y era por eso, por la impureza. Claro, porque al derramar sangre la persona quedaba impura. O si entrabas en contacto con una persona que tenía flujo de sangre, que había, por ejemplo, la mujer cuando tenía su parto quedaba impura, ¿verdad? Correcto. Por eso en la presentación del niño Jesús, pues la Virgen va también a la purificación, se llama también la purificación y la presentación, porque como mujer judía, pues ellos asumían que había habido derramamiento de sangre y tenía que irse a purificar porque estaba impura. Correcto. Y de ahí es donde sale el Evangelio también nos toca eso, o sea que tenían que lavar todo antes de comer, me imagino que era por eso, ¿sí? Sí, pero aquí el tema de fondo, que ya lo hemos expuesto, es cómo entonces los preceptos son o derivados de lo que dice la ley, sí, que es lo que Jesús llama preceptos humanos, tradición de los hombres, son los que maestros y expertos de la ley han dicho, pues esto también tiene que estar incluido, y muchas veces eso que ellos dicen que tiene que estar incluido es contrario. De hecho, en el Evangelio de hoy hay unos ejemplos que Jesús pone, pero que no se leen. Esos versículos se omiten de la lectura del Evangelio de hoy, pero yo les invito a ustedes a leérselos con calma. Es decir, tomen el capítulo 7 y lean desde el 1 al 23, porque ahí están entresacados, no está completo, sí, el pasaje. Y ahí van a ver que hay unos, Jesús les echa en cara cómo cumplen los preceptos de los hombres en contra de los preceptos de Dios. Que eso también es un tema bien importante. Fíjense que ellos, esto es casi como un ping-pong, ¿no? O sea, ellos le dicen, oye, tú y tus discípulos comen con manos impuras, están violando la ley. Y él le dice, pero ustedes lo hacen peor, porque ustedes cumplen unos preceptos que son de hombres y están violando la ley. Correcto. Entonces, como que espérate, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de Jesús? La finalidad de Jesús es ponerle que hay que cumplir con un corazón puro, es decir, con mi interioridad. De mi interior es de donde brota lo puro o lo impuro. Lo impuro, sí. No es un problema externo, o sea, no es que porque yo toque esto y esto está impuro, no funciona así, o porque si yo me toqué eso pero ahora me lavo las manos ya estoy puro, no funciona así. Porque del interior es de donde sale lo que me impide, lo que realmente significa impureza para el judío, lo que me impide rendirle culto a Dios, lo que daña mi comunión con Dios, brota del interior, no del exterior. Y el Evangelio nos dice una lista de las cosas que son impuras, que salen de nuestro corazón. Correcto. Interesantemente tiene una lista de pecados, sí, que claro, no nos da tiempo a comentar aquí, interesantísimo. Yo, como les pongo en el comentario escrito, vayan al guión de la lección, que lo encuentran siempre en el sitio web de la parroquia, que vamos a dar la dirección ahora antes de concluir el programa. Descarguen la lección, sí, descarguen el comentario tiene mucho más tema y mucho más detalle de lo que podemos hablar aquí en el programa. Pero el de la lección explica, el padre Fidel Oñoro, que es biblista, sí, explica con detalle muchos de estos pecados que están en la lista del Evangelio, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el Evangelio dice al final, porque de dentro del corazón del hombre, que esa es la enseñanza grande de este Evangelio, salen